Hablaremos hoy del tesoro de Salomón. Los historiadores árabes que glosan la conquista islámica de España, allá por el año 711, consagran muchas líneas a describir las magníficas riquezas que los invasores hallaron en los palacios de los godos. Se cuenta, por ejemplo, que en Toledo existía un palacio donde el invasor Musa encontró una mesa en la que estaba el nombre de Salomón y otra que era enteramente de ágata. Cuando Musa vio estos objetos, los puso inmediatamente bajo la custodia de personas de mucha confianza, los ocultó a los ojos del pueblo y, tal como su nombre hacía prever, no dijo nada. El valor de lo encontrado era incalculable. Pero en realidad el origen del tesoro de los godos es incierto. No se sabe bien dónde estaba la casa del tesoro. En las Mil y una noches se habla de un país al que llamaban Lebta y pertenecía al reino de los francos. Borges, siguiendo tradiciones de autores orientales, al hablar del palacio encantado donde los godos guardaban sus riquezas, se refiere a un lugar llamado Toledo o Ceuta o Jaén. Bien. Algunos especifican que aquel lugar había sido construido por el propio Hércules. Con el tiempo la historia fue sufriendo algunas modificaciones y lo que al principio era casa se transformó primero en palacio y finalmente en cueva, la célebre cueva de Hércules. El caso es que efectivamente la mesa y otras riquezas pudieron muy bien proceder del mítico rey Salomón. Voltaire comenta algunas cosas acerca de las riquezas del rey hebreo, pero hay que decirlo en forma maliciosa. Por ejemplo, la historia asegura que el tesoro de Salomón ascendía a 103.000 talentos de oro y a 1.013.000 talentos de plata, sin incluir las piedras preciosas y otros efectos. Bueno, Voltaire calcula el tesoro en dinero de su tiempo como el equivalente a 1.119 millones de libras esterlinas y dice que no había entonces tanta moneda en circulación en el mundo entero. Tampoco comprende el filósofo por qué un monarca tan poderoso no tenía en su reino ni un solo hombre que pudiera trabajar la madera. No había ni un carpintero y tenía que recurrir a carpinteros de países vecinos. Consumía, según se dice, en la comida de su casa, el rey Salomón, 50 bueyes, 100 corderos, y aves en cantidad proporcional. Tenía 40.000 cuadras para encerrar sus carros de guerra. He aquí un número excesivo de carros para un país montañoso y un extraordinario aparato para un rey cuyo predecesor no tenía más que una mula cuando lo coronaron. Tenía 412.000 caballos, sin duda para pasear, dice Voltaire, ¿no? Sin duda para pasear por las orillas del lago Genazaret, que debía ser uno de los sitios más deliciosos del mundo si no estuviera seco 9 meses al año. Otro dato curioso es que Salomón, a diferencia de todos los reyes de la historia, tenía más esposas que queridas. Tenía 700 esposas y 300 queridas. Bueno, Salomón murió ya por el 922 a.C. y en el milenio que lo separa de nuestra era, el pueblo judío sufrió la cautividad en Babilonia, etc. No obstante, es posible que ciertos objetos sagrados del tesoro del templo que fue destruido por Nabucodonosor se salvaran, siendo resguardados en escondites secretos. Finalmente, al parecer, cayeron en manos de los romanos en el año 70 de nuestra era, cuando las legiones de Tito tomaron Jerusalén. Flavio Josefo, cronista de aquella conquista, escribió, leo a Flavio: entre la gran cantidad de despojos, los más notables eran los que habían sido hallados en el templo de Jerusalén, la mesa de oro, que pesaba varios talentos, y el candelabro de oro. Cuando Tito regresó a Roma,
exhibió este tesoro ante el pueblo que festejaba su triunfo. La procesión del victorioso general quedó inmortalizada en el arco de Tito, que usted habrá visto por ahí, ¿no? En los relieves que decoran el arco se distingue el candelabro de los 7 brazos llevado a hombros de legionarios. El tesoro de Salomón quedó entonces depositado en los palacios imperiales. Allí fueron archivados hasta que en el año 410 el rey Godo Alarico conquistó Roma y la saqueó. Y los sagrados objetos de Israel, confundidos con el resto de los tesoros imperiales, puede ser que hayan ido a parar a Tolosa, a Toulouse, la capital de los godos. Y este sería el llamado tesoro antiguo, integrado por objetos cuya virtud emanaba una energía que robustecía mágicamente al poseedor. Fíjese usted. En el año 507, el rey Alarico II, presionado por francos y burgundos, tuvo que abandonar Toulouse para replegarse a sus posesiones en España. El tesoro entonces se puso otra vez en movimiento, cruzó los Pirineos y se instaló presumiblemente en la nueva capital de los godos, Toledo. Cuando llegó la conquista árabe a España, el califa de Oriente ordenó que aquel valioso talismán le fuera enviado inmediatamente. La mesa de Salomón, más los millares de monedas, fueron trasladadas, fuertemente escoltadas, pero misteriosamente, en el trayecto entre Toledo y los puertos andaluces, el tesoro se perdió. ¿Dónde está? ¿Dónde? No sé, loco. No sé. Desde entonces, varios personajes en épocas distintas han buscado el tesoro, especialmente en Toledo, en Jaén y en un pequeño lugar llamado René-le-Château. Empecemos por Toledo para buscarlo. La leyenda de la cueva de Hércules arraigó profundamente en Toledo. Parece que la entrada de esta cueva se localizaba en unos túneles existentes bajo la iglesia de San Ginés, que hoy ya no existe. Los subterráneos se prolongaban hasta 3 leguas fuera de la ciudad. Está llena de subterráneos Toledo. Es todo esa especie de extraña calavera que es Toledo, ¿no? Es hueca completamente. Está llena de túneles, de cosas raras. Yo conocí a uno que me la contó muy bien. Uno que un amigo de... No es tan amigo de Piedrahíta, es amigo de otro amigo nuestro. Bueno, no importa. Ese me contó algunas historias. Debe ser mentira, porque yo me creo todo. No, sabes, debe ser cierto. El caso es que en 1546 el cardenal Juan Martínez Siliceo hizo explorar la cueva. Bueno, tenía la certeza de que allí iba a encontrar el tesoro perdido. Buscó hombres valientes, juntó comida, linternas, hachas, cordeles, y entraron. A cosa de media legua de la cueva, ¿no? Se toparon con unas estatuas de oro puestas sobre una mesa que también era de oro. También encontraron monedas, etcétera, pero empezaron a sentir como una corriente de agua que subía, se asustaron y salieron rajando y, según se dice, todos murieron al poco tiempo. En el siglo XIX, ya bien cerca de nosotros, la cueva volvió a ser visitada en 1839. También cuerdas, hachas. Se encontraron vestigios de grandes construcciones antiguas, pero ningún objeto sagrado. 1929, un sacerdote toledano llamado Ventura López registró la cueva y lo que consiguió fue probar que tenía origen asirio-fenicio. Y en 1974, unos científicos exploraron, dijeron acueducto, y no encontraron ni mesa, ni moneda, ni nada. Ahí hay tongo, loco.
Alguien se los afanó. Y bueno, están desapareciendo muchas cosas. Bueno. No hay nada en Toledo, vamos a Jaén. En los años de la Guerra Civil Española, un joven funcionario de Bellas Artes llamado Julián Pasos, que inventariaba los tesoros artísticos de la Catedral de Jaén, descubrió documentos de una asociación del siglo XIX a la que pertenecían destacados miembros del clero. Esta sociedad estaba consagrada a la búsqueda de la Mesa de Salomón, que se suponía que estaba en la ciudad. Pero Pasos no pudo hacer mucho. Al poco tiempo lo mataron y nada más se supo de él. Quedaron algunos de sus escritos y allí explicaba cómo notables personajes construyeron en sus casas minúsculos santuarios presuntamente destinados a ocultar la Mesa de Salomón. Bueno, no se sabe nada tampoco. Uno de los probables miembros de la sociedad, el célebre arquitecto Flores Urdapilleta, diseñó en 1914 una cripta funeraria bizantina que fue saqueada y destruida en 1936. Sin embargo, encontró una lápida de mármol que representaba una estrella de 12 puntas, bla, 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 que para el tipo era la Mesa de Salomón, pero era un dibujo de la Mesa de Salomón, no la mesa no estaba. Bueno, vamos entonces a Rennes-le-Château, que es una ciudad que antes se llamaba Redaille, cerca de Toulouse, una minúscula aldea de 300 habitantes, que desde hace algunos años es lugar de peregrinación de todos los buscadores de tesoros del mundo, ¿no? Está la historia del tesoro de esta ciudad o de esta aldea está ligada a las riquezas acumuladas misteriosamente por Berenguer Saunier, el párroco de este pueblo, entre 1885 y 1917. Bueno, el tipo era el párroco de ahí y parece que de golpe empezó a tener guita. Empezó a comprar cosas, se consiguió una mina, la mina vestía a la moda de París, el tipo emprendió obras de restauración de la iglesia, pero además lo que dicen todos es que al levantar una losa, haciendo una obra en la iglesia, encontró un saco lleno de monedas. Entonces el tipo echó a todos los albañiles y empezó a remover todo el lugar, por ejemplo todo el cementerio. Y al parecer encontró muchas riquezas y empezó a hacer expediciones arqueológicas, edificó un palacio, una hermosa torre en la que instaló una biblioteca que hizo encuadernar lujosamente. Bueno, la iglesia lo investigó para ver de dónde sacaba la guita y al final lo acusaron, para mí que él se dejó acusar, de vender misas. De vender misas, que no está bien visto. Pero él quería un poco eso para que no supieran bla, 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 que había encontrado un tesoro. Murió y todos creen que Saunier había encontrado el tesoro de Salomón, pero creen también que no llegó a agotarlo. Entonces hay mucha gente que va a Rennes-le-Château a ver si encuentra algo, ¿no? Empiezan a excavar. Bueno, pero otros han sido más osados, dicen que Saunier encontró nada menos que el acta de matrimonio de Jesucristo con María Magdalena. Parece que María Magdalena se casó con Cristo y emigró luego de la muerte de su divino esposo al sur de la Galia y habría establecido allí su dinastía, dinastía que no sería otra que la de los merovingios. Allí viene la leyenda de la sangre real, que sería el verdadero Santo Grial, y todo esto está muy minuciosa y tediosamente contado en un libro que se llama El Enigma Sagrado, que es anterior al Código Da Vinci y es el primero que empieza a jorobar con todas estas cosas. El caso es que, lamentablemente, el tesoro de Salomón no aparece por ningún lado. Lo hemos buscado por Toledo, por Jaén y por Rennes-le-Château y no hemos encontrado nada. En algún lugar tiene que estar. Para mí en algún lugar tiene que estar. Salvo que usted sea tan hereje como para sostener que no había tal tesoro de Salomón. Bueno,
hemos ido a la discoteca y él nos dijo que para él ¿Qué? está en Capilla del Monte. ¿Por qué? Porque casi todas las cosas misteriosas están en Capilla del Monte. No, pero no se trata de lo que le parezca al discotecario ni señalar a Capilla del Monte como reducto de todas cosas Sin embargo, él me lo dijo muy convencido porque él dice que él va a ver una señora Sí. que le saca todo. ¿Qué le saca? Pero no, que le adivina todo. Y esta Bueno. señora le dijo también algo de ahí. No le quiso decir, pero él se dio cuenta. Pero nadie encontró en Capilla del Monte, mire que hay gente, ¿eh? Porque va gente a Capilla gente, del pero Monte. tenés viven que ahí. tener fe. Si Bueno. no tenés fe, no encontrás nada. Bueno, no se trata de eso. ¿Cómo te crees que funciona esto? No sé cómo funciona. ¿Por qué pero te crees que esos tipos que excavaron, los científicos, no encontraron nada? ¿No tenían fe? No, eran científicos. Bueno, ¿qué tiene que Mala ver? plaza de científicos sentarían si tuvieran fe. Sí, hay algunos científicos que tienen alguna fe. Bueno, son los malos científicos. Pero señor, de todos modos, ¿qué tiene que ver esto con la música que le tiene que dar el Nada, discotecario? la música que me dio parece mentira, porque realmente parece Sí, mentira. la verdad que sí. Y vamos a escuchar la clásica versión de Nelly Omar de este hermoso vals de Homero Mansi y Francisco Canaro. Adelante.